Vamos a pasar a dar respuesta a la pregunta que os planteaba en el vídeo anterior. Para resolver la cuestión que os planteaba, lo que tenéis que pensar es, pues en primer lugar, no es matemáticamente una distribución de Bernoulli, porque si os fijáis, lo que nos falta sería en este caso, m sobre el valor que estemos calculando, sobre x, poniendo x como la suma de todos los éxitos. Este valor no aparece, ¿vale? Y por tanto, matemáticamente no tiene la misma forma que una distribución binomial, pero cuando nos planteamos además por qué no es una distribución binomial, por qué no lo usamos, es que cuando nosotros tenemos una distribución binomial, nuestra variable aleatoria es la suma de los éxitos, ¿vale? Pero la suma de los éxitos se puede repartir de muchas formas diferentes, es decir, existen muchas combinaciones del vector x1, x2, xm, existen muchas posibles combinaciones que nos llevarían a la misma suma, ¿vale? Al mismo valor final. Y sin embargo nosotros lo que tenemos es cada uno con un valor concreto asociado, es decir, a mí me interesa el vector 1, 0, 0, 1, que tiene exactamente dos éxitos, ¿vale? Pero no me interesa el vector 1, 0, 1, 0, que también tiene exactamente dos éxitos. Entonces no me hace falta añadirle todas esas combinaciones, ese número combinatorio, porque no tengo esas combinaciones, simplemente tengo una que es una combinación concreta que efectivamente nos acaba dando solo dos éxitos, ¿vale? Y esa es la diferencia entre el tratamiento de una variable resumen, como puede ser la suma del número de éxitos, o utilizar un vector aleatorio donde cada uno de los valores tenga sea uno de los experimentos,